registradores de las revelaciones. Cuando el profeta recibía un versículo o un pasaje, ordenaba inmediatamente a sus escribas que lo registraran bajo su supervisión. Todo lo que se asentaba era objeto de comprobación y era autentificado por el propio profeta. Se revisaba cada obra y se ponía en orden cada pasaje. Quinto, cuando terminaron las revelaciones, los musulmanes poseían muchos registros completos del Corán. Eran recitados, memorizados, estudiados y utilizados en los usos y costumbres diarios. Cuando surgía una diferencia, la duda era sometida ante el profeta para que resolviera el asunto, tanto si guardaba relación con el texto o el sentido o la entonación. Sexto, luego de la muerte del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, el Corán ya había sido registrado en muchas mentes y en numerosos escritos, pero esto no satisfizo a Abu Bakr, primer califa, que temía que la muerte en el campo de batalla de gran número de memorizadores pudiera dar lugar a serias confusiones sobre el Corán. Consultó el caso con las principales autoridades y confió a Zayd ibn Thabit, primer escriba de las revelaciones de Muhammad, que compilara un ejemplar completo de la escritura en el mismo orden que autorizó el profeta. Lo hizo bajo la supervisión y con la ayuda de los compañeros del profeta. La versión final completa fue comprobada y aprobada por todos los musulmanes que habían escuchado el Corán en los propios labios de Muhammad, la paz de Dios sea con él, y lo grabaron en sus memorias y corazones. Esto se hizo poco después de transcurrir 2 años de la muerte del profeta. Las revelaciones estaban aún frescas y vivas en las mentes de los escribas, en aquellos que lo habían memorizado de forma completa y en los demás musulmanes, compañeros del profeta. Basándose en estas observaciones, los eruditos llegaron a la conclusión de que el Corán permanece hoy en su forma original y así seguirá por siempre. Jamás se han introducido en él adiciones ni omisiones, ni ha sufrido ninguna tergiversación. Su historia, tan clara como la luz del día, su autenticidad es incuestionable y la conservación de su forma está fuera de dudas. El Corán está lleno de sabiduría sin igual en cuanto a su fuente, características y dimensiones. La sabiduría del Corán emana de la sabiduría del autor, que no pudo ser otro que el propio Dios. Además, surge asimismo del irresistible poder de la Escritura, que es inimitable y que desafía a todos los hombres de letras y a los sabios. El enfoque realista del Corán, las soluciones prácticas que ofrece a los problemas humanos y los nobles objetivos que fija para el hombre, marcan que la sabiduría coránica es poseedora de características y naturaleza incomparables. Capítulo 2. Características del Corán. Voy a enumerar estas características y son 8. Amplitud, vigencia del Corán, frescura del Corán. El Corán respuesta a todos los interrogantes. El Corán como guía para la humanidad. Dinamismo, viabilidad y moderación del Corán. Amplitud. El Corán, a pesar de no ser un libro excesivamente extenso, entre paréntesis, está contenido íntegramente en un tomo dividido en 114 suras o capítulos, con algo más de 6.000 versículos o aleyas. Abarca una amplia variedad de temas: el conocimiento de Dios, teología, de la creación divina, del alma humana, de la historia, de lo referente al más allá, al día del juicio final, así como también trata numerosas cuestiones que hacen a la vida social, como el ser, los derechos, las leyes, la economía, el gobierno, etc. Es decir, abarca todos los temas de mayor importancia e interés para el ser humano. Vigencia del Corán.
A pesar de ser un texto de algo más de 1400 años de antigüedad, resulta actualmente vigente. Los temas que desarrolla no han perdido actualidad ni importancia, y su lenguaje es perfectamente comprensible. Por otra parte, fue revelado en idioma árabe, que es actualmente una lengua viva, usada en gran parte del mundo, por lo que podemos tener acceso al texto en su idioma original y acceder a sus significados más profundos. Frescura del Corán. Lo mencionado anteriormente nos permite comprobar, a través de su lectura, la frescura del Corán. Dios nos habla por su intermedio en una forma clara, con ejemplos simples, accesibles a todo nivel de entendimiento y a la vez con una profundidad insondable e inabarcable. El Corán tiene respuesta a todos los interrogantes. Los interrogantes que el ser humano pueda llegar a plantearse en su existencia, sean estos de mayor o menor importancia, pueden hallar respuesta en el Corán, ya sea en forma directa o a través de las lecciones, ejemplos e historias. Todos los problemas que se le presentan al ser humano en su vida individual o social pueden hallar una solución en las páginas del Sagrado Corán y en la tradición profética o sunna, que explica, interpreta o complementa los diversos aspectos del Corán, brindando así la respuesta y solución a todas las cuestiones que se le presentan al ser humano hasta el final de los tiempos. El Corán como guía. Para culminar este resumen sobre sus características, mencionaremos la principal función del libro celestial, la razón de ser del mensaje de Dios, la buena guía de la humanidad. Las palabras del Sagrado Corán exhortan y advierten al ser humano, le recuerdan el sentido y significado de su existencia y lo encaminan hacia la senda del bien, de la salvación, de la perfección, de la felicidad, previniéndolo sobre los riesgos de tomar el camino de la perdición. Dinamismo del Corán. Uno de los principales rasgos de la sabiduría coránica es que no se corresponde con algo estático. Es una clase de sabiduría dinámica que incita la mente y estimula al corazón. Su sabiduría posee un dinamismo excitante y una gran fuerza motriz, atestiguados por la evidencia histórica y por el propio Corán. Cuando Muhammad, la paz de Dios sea con él, esparció por primera vez el llamado de Dios, su único poder era el Corán y su único conocimiento, la sabiduría coránica. Viabilidad del Corán. Otra característica significativa del Corán es su viabilidad. Sus enseñanzas no piden imposibles, ni flotan sobre optimistas corrientes de ideales inalcanzables. El Corán acepta al hombre como es y lo exhorta a convertirse en lo que puede ser. No estigmatiza al hombre como una criatura desamparada o sin esperanza, a la que condena del nacimiento a la muerte, o sume en el pecado desde el útero a la tumba, sino que lo muestra como un ser noble, honorable y digno. La viabilidad de las enseñanzas coránicas queda establecida por los ejemplos de la vida de Muhammad, la paz de Dios sea con él, y los musulmanes a través de los tiempos. La peculiaridad del Corán es que sus instrucciones se dirigen al bienestar general del hombre y se basan en las posibilidades que éste tiene a su alcance. Moderación en el Corán. Otra característica es la moderación o armonía entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material, lo individual y lo colectivo. El Corán presta la debida atención a todos los hechos de la vida y a todas las necesidades del ser humano, y los trata de tal manera que ayuden para que las personas puedan conseguir los nobles objetivos de su ser. Por esta característica de moderación, el Corán llama a los musulmanes una